Hola a todos los que nos ven y nos escuchan, a nuestro auditorio de docente. ¿Y qué creen? ¿A quién creen que tenemos el día de hoy? Yvonne Klein. Es un gustazo tenerte. Muchas gracias. Ay, no, Diana, es un honor para mí colaborar con docente. Ay, gracias. A Yvonne Klein la conocemos de otras instituciones, otras empresas que nos han invitado a participar, y la verdad es que ha sido un agasajo escucharte, conocer tu trabajo. El día de hoy es la segunda parte del simposio y ella estuvo participando en una conferencia que se titula así: de copiloto a piloto de mis emociones, trabajo en mi bienestar. ¿Qué nos pudieras platicar sobre esta conferencia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bueno, yo me sentí encantada cada vez que puedo trabajar con docentes o cada vez que puedo trabajar con chicos o padres de familia. Pues es volver a tocar la escuela desde dentro, que yo di clases muchísimos años, y es una labor impresionante cuando ves desde el ámbito de la terapia o de la psicología o de todo esto de la educación socioemocional, que las personas se ponen desde las emociones, pueden tocar vulnerabilidad, se dan permiso de sentir, sí. Y eso pues hay que crear las condiciones entre ellos y yo, lo tenemos que hacer conjuntamente, pero es como magia, ¿no? Lo que sucede. Ay, sí. Qué bonito. También he de presumirles aquí que tenemos el libro de Yvonne Klein que se llama Manual Emocional para Vivir Mejor, no sobrevivir, vivir mejor. Exactamente. ¿Qué nos puedes platicar sobre este libro? ¿Qué contiene? Bueno, mira, yo estaba en la pandemia, yo ya había escrito varios libros de educación socioemocional, pues escribí libros para secundaria, en toda una colección que se llama Sentir, Pensar y Actuar, para primero, segundo y tercero, para CCH y preparatorias, trabajé para Naciones Unidas, hice muchos pues, recursos audiovisuales, escritos, escribí otros libros de educación socioemocional a través del arte para chicos más grandes, a través de 6 lenguajes. Y en la pandemia, que estuve dando pues muchísimas terapias por ansiedad, por miedo, por depresión, por todos los efectos de aislamiento que nos pusieron verdaderamente en jaque. Sí. O sea, creo que fue inédito a nivel pues, global, porque han habido otras pandemias, pero eran más localizadas, pero ahora sí nos tocó a todos y al mismo tiempo, y con este estrecho vínculo tecnológico, fue una sensación de soledad colectiva, con unos niveles de ansiedad, duelos, muertes, ¿no? Entonces, a raíz de la experiencia pues, tan traumática de la pandemia, traumática a nivel de yo estar apoyando duelos desde mi terapia y estar viendo qué pasa con ataques de pánico y todo, hasta pues, duelos personales de amigos, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy duro. Digo, mi mamá no murió de COVID, pero murió en ese año de COVID, en octubre. Entonces, pues los duelos se van sumando, los duelos se van sumando y se van potenciando, y pueden ser pues duelos de personas, duelos de proyectos, diferentes tipos de duelos. Entonces, a raíz de la pandemia y todo lo traumático que pasamos en la pandemia, yo dije, bueno, yo ahora quiero escribir un libro como yo creo que puedo comunicarme sin un marco teórico preestablecido de un programa que establezca inicio, desarrollo, cierre, que no tenga esa estructura tan rígida de los libros de texto, que debo de decir que tuve completa libertad, pero era una estructura. Sí. Y aquí yo dije, yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, ¿qué le quiero comunicar a las personas en función de lo que yo he vivido? Pues como madre, que tuve adolescentes, ahora ya son adultos, pero que tengo hijos, como padre, como docente, como persona, ¿no? Entonces, se me ocurrió la idea, junto con mi editorial, porque esta idea de dirigirla a los adolescentes,
pues no fue al inicio mía. Sí. Yo pensaba escribir un libro pues para adultos, por ejemplo. Y lo que sucedió es que en la editorial me dijeron, pues nos parece que es importante que escribas un libro de literatura juvenil. Cuando me dijeron literatura juvenil todavía, porque yo ya había trabajado con adolescentes en secundaria, ¿no? Pero cuando me dijeron literatura, dije, esto es otro código que no tiene nada que ver con la estructura mental del libro de texto y tengo que inventarme de cero. Y la parí, pero con forceps. Literal. Porque agarrar la onda de lo que implica la literatura y no estar desde una didáctica de escuela, que es más informal, pero más libre, pero tiene otra estructura, eso me costó trabajo, me encantó, conocí una libertad que no sabía que existía, eso fue hermoso, y lo que decidí hacer es dar el ABC de lo que yo considero que es la educación socioemocional. Porque dije, si yo voy a escribir un libro como yo quiero, yo tengo que empezar a sentar las bases de un marco teórico y tengo que compartir qué significa ese marco teórico y tengo que ver qué posibilidades de ayudar a la gente desde diferentes tipos de emergencia podemos tener. Entonces fue cuando, pues con la editora, que fue una editora maravillosa, empezamos a parir la estructura y entonces llegamos a esta estructura que hay aquí. Entonces lo que hice fue, en el primer capítulo, pues dedicarme específicamente al cerebro de los adolescentes. Aunque lo dirigía a los adolescentes, no es nada más para adolescentes. Ahorita voy a explicar por qué. El primer capítulo sí es para explicar todos los cambios pues a nivel cerebral, social, físico, etcétera. Pero normalmente nos concentramos en la cuestión hormonal, en la cuestión psicológica y no en los cambios cerebrales. Y a mí me parecía importante que los chicos y los padres de los chicos y todos entendieran que hay un cambio cerebral que marca un antes y un después en nuestra identidad, porque hay una cosa que se llama poda sináptica y se te rehace completamente el cerebro y se reestructuran todas las conexiones del cerebro. Entonces la etapa de la adolescencia para mí es importantísima y entonces por eso empecé en la adolescencia. Muy bien. Entonces dije, bueno, el primer capítulo lo voy a dedicar justamente al cerebro adolescente y a todos los cambios que hay en la adolescencia, en esta montaña rusa de emociones, ¿no? Porque están viviendo muchísimas transformaciones en varios sentidos, ¿no? Entonces eso en primer lugar. Y luego dije, bueno, pues primero vamos a hablar de las emociones y de qué tipo de emociones existen y vamos a hacer una clasificación de las emociones y cuál es el marco teórico que yo quiero pues compartir para hablar de emociones, ¿no? Y yo estaba bastante reacia a una cosa que yo vi mucho en el medio de las emociones, que es hablar de emociones positivas y hablar de emociones negativas. Y yo creo que no, porque entonces estamos satanizando una serie de emociones como miedo, enojo, tristeza, que son de lo más funcional. Entonces dije, no, ese paradigma de positivas, negativas no funciona, es desde el bienestar y el malestar. Ahí es cuando entiendes que, bueno, la tristeza es funcional. Cuando hay un duelo, pues por supuesto que te tienes que conectar con la tristeza, con lo que estás perdiendo, etcétera. O cuando te estás enojando, también es funcional para marcar límites, ¿no? O el miedo también es funcional para marcarte, pues, amenazas o disparadores de un entorno que te dicen, estás sintiendo miedo, protégete, ¿no? Ok, entonces, eso, pues, es funcional. Lo que no es funcional es cuando la tristeza se convierte en depresión, cuando el miedo, o sea, cuando esta sensación se convierte en pánico, ¿verdad?
y en el caso del enojo, cuando el enojo se convierte en ira y en violencia. Entonces, ahí hay una graduación, ¿no? Graduación y gradación, ¿verdad? Entonces, empecé a escribir las bases de la educación socioemocional para muchas personas que tal vez no van a llegar a terapia, pero que puedan entender y descifrar lo que les pasa, qué pueden hacer. No es de terapia, pero les ayuda a entender el fenómeno emocional, ¿verdad? Llego hasta una sintomatología y una serie de estrategias de afrontamiento. No voy a heridas primarias, etcétera, que eso ya es más de terapia, ¿no? Entonces, en el primer capítulo es, pues, qué son las emociones y qué se entiende por educación socioemocional. Después, en el segundo, en el tercero, hablé, creo que, de las emociones que causan dolor. O sea, qué hacer con la ansiedad, qué hacer con, ¿no? Ese es el tercero. Emociones de malestar. Emociones de malestar. No, el primero es de emociones y el tercero es de educación socioemocional. Claro, es que yo estoy juntando estos dos en este momento, pero es primero de las emociones y luego qué entiendo por educación socioemocional y mi marco teórico de educación socioemocional. Y el cuarto es sobre las emociones que te causan dolor, qué puedes hacer ante ansiedad, qué puedes hacer ante tristeza, cuáles son los pasos del duelo, etcétera. Y el quinto es no nos conformemos con quitar el malestar, trabajemos en el bienestar proactivamente. Entonces, esa estructura está hecha para que cualquier persona que quiera entender sus emociones y lo que le pasa con las emociones y qué puede hacer, pues pueda acceder a esta información. Wow, pues qué brillante. Fíjate que me interesó mucho cuando empezaste a hablar de los adolescentes, porque pues yo soy una maestra de secundaria, entonces trabajo y he trabajado durante 18 años con adolescentes. Creo que hoy en día ya hay mucha información para nuestros compañeros docentes y que podamos entender también el cómo viven un duelo, cómo funciona el cerebro, porque pues es fundamental también para la interacción que estamos teniendo día a día. Hay una parte en este capítulo que hablas tú de los adolescentes en contingencia y me gustaría que ampliaras un poquito para nuestro auditorio. Bueno, lo que pasa es de que la contingencia es lo que te viene sin que tú lo hayas pensado. No te prepara la contingencia para llegar, ¿no? Y yo brevemente decía que hay diferentes tipos de contingencia, ¿no? Están las contingencias naturales, que yo creo que en ese sentido el COVID fue una contingencia pues natural, ¿no? Viene una guerra, viene cualquier cosa, pues perdón. Rewind. Y se vale incluir el rewind. No, es que estaba yo concentrándome ya en las otras cosas que te quería decir. Las contingencias naturales se deben a todo lo que nos sobreviene por parte de la naturaleza. El COVID efectivamente era. Las guerras no, las guerras son sociales. Es que ya estaba yo en el segundo. Sí, el sismo sí es una contingencia natural. La guerra es una contingencia social. O sea, a ti te llega un entorno de violencia y tú tienes que ver, ¿no? ¿Qué haces en esa situación, en ese contexto? Y también están las contingencias personales. O sea, estoy en segundo de secundaria y soy una niña que está en segundo, una chica que está en segundo de secundaria y sus padres se divorcian, o hay una pérdida en la familia, o hay una pérdida de trabajo. Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver con circunstancias muy personales que no le atañen a otros, pero que claro que me afectan a nivel emocional, ¿no? Entonces esas son pues las diferentes contingencias que existen y independientemente de que sean naturales o sociales o personales, a mí me parece que lo más adaptativo es tener adecuadas estrategias de afrontamiento para poder atravesarlo mejor. Sí, porque no puedes evitar, ¿no? No lo puedes evitar y es parte de la vida, ¿no? Pero que estés lo mejor posible. Sí, exacto. Y con las herramientas y los recursos que puedas obtener. Claro.
Muchas gracias. Por último, me gustaría saber, ¿cómo educarnos entonces socioemocionalmente? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener es necesidad. Es necesidad, o sea, algo me está pasando y entonces viene lo segundo, la curiosidad. Sí. O sea, algo me está pasando y me lo quiero explicar, o quiero entender, o necesito pedir ayuda, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando se llega a terapia es cuando ya se llega con el agua hasta el cuello, Sí. ¿no? Que no necesariamente, porque uno puede ir a terapia para ir a organizar, a conectar, para entender, no necesariamente desde la crisis máxima, pero eso no sucede, ¿no? Entonces, cuando uno, pues hay algo, una plática con un amigo, o que se vio algo, o que se vivió algo, pero que te interpela, te hace algo, te simbra de alguna manera, y tiene que ver con las emociones, y no tienes la respuesta tan rápida, y dices, a mí me parece que hay algo más, y quiero saber un poco más, y empiezas a abrir pues esta enciclopedia de la educación socioemocional, y cuando abres este mundo, este universo, esta enciclopedia, que hablo de enciclopedia no porque la haya, pero porque tiene que ver con todo nuestro sentir, ¿no? Entonces, a partir de ver que como personas somos ante todo seres sintientes, y que a pesar de que somos seres pensantes, somos, como dice Maturana, dice, el ser humano es un ser sintiente que puede pensar. Eso a mí me parece brillante. Sí. Somos seres sintientes que podemos pensar. Y esa parte de pensar nos puede permitir, junto con nuestro sentir, conectarnos en este mundo para conocerlo mejor. Porque cuando yo me entro o me meto en el mundo de las emociones, estoy entrando en un mundo que me atañe a mí directamente. Claro. Me juego el pellejo. Ajá. Porque estamos en emociones todo el tiempo. Sí, como yo digo, seamos conscientes o no seamos conscientes. Exacto. Entonces, si somos conscientes, tenemos más probabilidades de pasarla mejor. Ay, pues muchísimas gracias, Ivonne. Como te habíamos comentado, nuestro podcast está dirigido a docentes, con Zen, con Z, que buscan el equilibrio emocional. Y me gustaría que les dieras un mensaje a nuestros profes. Ay, maestros, bueno, primero toda mi admiración, porque sé lo que es estar en la trinchera y admiro mucho la labor de formar seres humanos. O sea, tener ese giro en la vida para estar dispuesto a colaborar en la formación humana me parece impresionante labor. Toda mi admiración. Y yo diría, no le tengan miedo a entrar al mundo de las emociones. Hay muchos que me dicen, es que como yo no soy psicólogo, mejor ni le muevo, ¿verdad? Porque no se me vayan a desbordar los niños en la escuela. ¿Y luego qué hago? Y luego yo qué hago. Yo diría, hay muchos textos, pues yo tengo los libros de secundaria y hay otros libros de secundaria de educación socioemocional, en la que nosotros acotamos el que los chicos pues estén contenidos en actividades que pueden de alguna manera ayudarlos sin desbordarse, ayudarlos desde el empoderamiento sin desbordarse. Y también a ustedes, maestros, les diría, independientemente de que exista la educación socioemocional en un programa o no exista, creo que es lo mejor que nos puede pasar como personas, el poner nuestra persona con toda su vulnerabilidad pues al servicio de esta exposición al conocimiento y a una serie de experiencias que pueden traducirse en una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos estamos buscando el bienestar, pero si tenemos herramientas probadas por la ciencia y que están a nuestro alcance, pues trabajemos en ellas, ¿no?
Ay, pues mil gracias, Ivonne. Ha sido un encanto tenerte con nosotros, aunque sea Ay. así de cortito el tiempo, pero la verdad es que siempre es valioso y muchas gracias por permitirnos conocer. No, pues yo las quiero mucho y admiro mucho esta plataforma. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias.